Amo a Israel, amo a los judíos y soy muy feliz de ser judía. Pero somos humanos y cuando se ocupa y se coloniza un pueblo, algo cambia en tu interior. No he podido visitar a mi hijo en el hospital desde hace 2 semanas. Pero si acabas de decir que llevas 1 año sin pasar por aquí. ¿Eso has dicho? Se llevaron a mi hijo desde mi casa en una ambulancia. Yo no estaba y tengo que verlo. Jamás hubiera entrado sin el pase. ¿No se dan cuenta? Después de 2000 años, nos dieron la oportunidad de tener un Estado. Y lo que más me temo es que ahora lo podemos echar todo a perder. Y la culpa será nuestra. Eso es lo que pienso. Y creo que tengo que poner lo que esté en mi mano para salvar esta situación. Aproximadamente 5.000 soldados israelíes controlan la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania y Gaza por medio de un entramado de 57 puestos de control, además de innumerables controles de carretera. Esta es la historia de Maxon Watch, una organización de 500 mujeres israelíes que defienden los derechos humanos de los palestinos que intentan cruzar dichos puestos. ¿Cuál es el motivo del control? ¿Cuál es el motivo? Mire, ahí tiene el motivo. Los otros sionistas. Shalom. Somos de la Maxon-Wacht. Parece que todo está tranquilo. Tal vez sea así, pero está prohibido grabar en el puesto de control. Bien, avisaré que no lo hagan. Maxon-Wacht quiere decir vigilancia o patrulla de los puestos de control. Maxon es hebreo y quiere decir puesto de control. Surgió de la frustración que nos embargó a raíz de la segunda intifada. 2 amigas y yo decidimos acercarnos a los puestos de control para vigilar lo que allí ocurría. No íbamos en nombre de nadie ni de nada, solo queríamos mirar. Y ya lo creo que vimos cosas. Había soldados muy jóvenes ejerciendo un control absoluto sobre la población civil. Soy una de las fundadoras de este movimiento que se basa en ser testigo de lo que veo. Hay que aprender a observar. No siempre vamos para solucionar problemas. La verdad es que no podemos hacer gran cosa, pero vamos para mirar y aprendemos a observar. Hay que fijarse en los soldados, ver si se limitan a vigilar o si están apuntando a alguien con las armas. Hay que procurar no inmiscuirse en los asuntos de los soldados y ver cómo es su comportamiento antes de que hayamos llegado. Queremos ver si dejan pasar a la gente o si discuten con ellos. Nos fijamos en cómo se dirigen a la gente. Tenemos que saber cómo se desenvolvían antes de nuestra llegada, porque nuestra presencia ejerce bastante presión. Escuche, tengo una nietecita, es solo un bebé y está ingresada en el hospital Hadassah. Aquí pone que tengo permiso para pasar aunque la frontera esté cerrada. Está recién operada, pero no me quieren dejar pasar. Aquí tiene la tarjeta de Hadassah, tengo que firmar allí, pero no puedo ir. No conozco a nadie ni sé de qué me habla. Lo único que sé es que la frontera está cerrada. Circule, por favor. No puede pasar ahora. Márchese de una vez. Circule, por favor. No puede estar aquí. La niña tiene 4 meses y la han operado a corazón abierto.
Este hombre tiene un permiso para pasar e incluso puede pernoctar en Israel, pero no le dejan cruzar. He llamado al Centro de Recursos Humanitarios del Ejército. Me han dicho que puede entrar y que se encargarán de todo. Pero ya han pasado 20 minutos y aún no lo han dejado cruzar. Shalom. ¿Son ustedes de Java? ¿Hablo con el Centro de Paz de Tel Aviv? Gracias. Vaya, me he equivocado de número. Me estoy poniendo nervioso, no puedo pensar. Todos los días pasa por aquí, pero hoy no lo han dejado cruzar. Tuvimos que hacer muchas llamadas, dar muchas explicaciones. Por fin conseguimos que pasara. Me acaba de llamar Silvia. Es una de las mujeres de la Mahsonbacht. Me dijo que había hablado con él y que había llegado sin contratiempos al hospital. Me consta que por lo general los israelíes no quieren saber lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera desde hace 2 años y medio. Con el tiempo han ido perdiendo la sensibilidad, parecen totalmente centrados en su propia tragedia, dando la espalda a lo que está sucediendo al otro lado, no lejos de nuestros propios hogares. Todas aquellas tragedias terribles ocurren a media hora de nuestros cafés, a 1 hora de nuestros clubes. Hay gente que muere de hambre, hay gente encarcelada, hay gente que se pregunta ¿para qué levantarse por la mañana? Y desgraciadamente para la mayoría de los israelíes todo esto les es totalmente indiferente. Shalom. 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 Solo aceptamos a mujeres porque pensamos que los hombres son más inclinados a meterse en peleas y enfrentamientos con los soldados. Y las mujeres de la Mahsonbacht tienen que ser elegidas con mucho cuidado, ser muy válidas. Son gente maravillosa, son mujeres trabajadoras y muchas de ellas trabajan a tiempo completo. Son mujeres tremendamente leales. Les tengo mucho cariño y las respeto y las admiro. Hemos sido testigos de unos comportamientos inadmisibles por parte de miembros de Mahsonbacht. Hace poco se presentaron a las 5:30 de la mañana provocando con sus gritos a los soldados en un puesto de control bastante conflictivo. Aseguraban a los árabes que allí hacían cola, que los dejarían cruzar, pasara lo que pasara. Actitudes como esta no hacen más que incitar asesinatos premeditados y ni siquiera son una organización profesional. Que no les quepa ninguna duda de que la Mahsonbacht está siendo investigada muy de cerca por las fuerzas policiales y de seguridad nacionales. No obstante, me consta que cuando sean llevadas ante un tribunal recibirán un juicio justo. Yo mismo cubriré la información del proceso. Sabemos que han ocurrido cosas terribles en los puestos de control, y lo sabemos por los informes presentados y porque ya ha habido algunas denuncias y se han presentado cargos contra soldados. Los soldados han matado a personas, los han apaleado hasta la muerte. Ha habido casos de vejaciones sexuales, incluso de violaciones en los puestos de control. Se han realizado violaciones con fusiles. Nos consta que ha habido brutales palizas en los puestos de control. Y nos consta que ha habido mujeres que se han visto obligadas a dar a luz en los puestos de control porque no se les había permitido llegar hasta un médico. Y como consecuencia, sus hijos murieron. Si un palestino quiere mover un pie, tiene que tener por lo menos uno de los 3 documentos principales. Si su pasaporte es de color verde o naranja, debe presentar además un permiso para cruzar por el puesto de control. También necesita un permiso para atravesar su propio pueblo si hay un control de carretera, lo cual es bastante posible. Una vez presenciamos un comportamiento inusual por parte de un palestino y no sabemos si nuestra presencia lo envalentonó. Ni siquiera sé si nos vio, pero empezó a defenderse. Decía: aquí tienen mis papeles, estos papeles están en regla. Si hay algún problema, el problema es suyo, no mío, porque yo tengo mis papeles. Bueno,
Avisen en su oficina que la próxima vez que expidan un carné que lo sellen como es debido. Yo tengo mis derechos, como cualquier ser humano. Y si no quieren que los filmen, acaben con este asunto. ¿Cómo? ¿Que por qué les grito? A mí nadie me dijo que solo estaban comprobando mis papeles. Lo que me dijeron fue que tenía que marcharme. Me dijeron que no podía cruzar. Y tengo todo el derecho a estar molesto. Pero se me ocurre algo mejor. Llamen a la policía fronteriza. Aran, este hombre lleva esperando aquí desde hace 1 hora y media. ¿Quieren hacer algo de una vez? Esto es una pérdida de tiempo. ¿Quiere que le traigamos una silla? No podéis pretender que esté tranquilo. No, no quiero nada. Y no piensen que me están haciendo ningún favor ofreciéndome una silla. Creo que al final estas situaciones desembocan en sentimientos de agresividad. Puede que incluso provoquen enfrentamientos físicos. Un soldado no puede insubordinarse, no puede acusar a sus mandos de ponerle en estas situaciones. En cambio, qué fácil es aplacar la ira con los palestinos. Este palestino tuvo el valor de hablar. Me pregunté si estaría en sus cabales porque fue muy peligroso. De no haber estado nosotras allí, podía haber sido objeto de una paliza. Las mujeres de los derechos humanos me ayudaron bastante. De no ser por ellas, los soldados no hubieran movido un dedo. Tuvo un final feliz, pero tendrá que pasar por la misma situación mañana, con los mismos papeles que hoy no eran válidos. Canadá me da muchas fuerzas y esta fuerza me acompaña hasta Israel. Conozco los puntos de desencuentro entre Israel y Palestina mejor que muchísimos israelíes que nacieron allí. Y la razón es porque estoy acostumbrada a vivir con un pie en Canadá y otro en Israel, como judía que soy. He vivido entre dos culturas toda mi vida. Hace mucho tiempo alguien me dijo que cuando uno coloca ambos pies en una sola cultura, se expone a que lo derriben. En cambio, cuando se coloca un pie en cada cultura, está en la postura más estable porque reparte su peso. Es la postura más segura, la más fuerte. Israel aún no entiende la diversidad cultural como lo hacemos los de fuera. Y les vendría muy bien hacerlo, sin duda. Yo amo a Jerusalén. La amo y soy feliz cuando estoy aquí. Es una parte de la historia de los judíos, pero también es donde convergen dos pueblos. Y no dejará de ser nuestra tierra, solo porque también sea la suya. Es aquí donde quiero vivir. Pero bueno, he de admitir que soy sionista. No soy de las sionistas que desean el gran Israel. Ni tampoco formo parte del grupo de sionistas que quieren arrebatar las tierras a los palestinos y dejar que pasen hambre. Yo provengo de los sionistas que mantuvieron conversaciones para llegar a ser un pueblo responsable e independiente. Soy del pensamiento sionista, que desea que los demás reconozcan que tenemos nuestra historia y nuestra cultura propias. Y no queremos establecernos en cualquier parte, porque nuestras raíces están en este lugar, en Oriente Medio. Los puestos de control son las puertas de una prisión terrible, donde viven confinados 3 millones de palestinos desde hace al menos 2 años y medio. Esta situación viene de muy atrás, de hace 35 años, durante los cuales ellos han vivido bajo condiciones terriblemente infrahumanas.
La última vez que hablé con ustedes, Abu Dis era humillante. Era una situación vejatoria para cualquier ser humano. Podíamos ver que la gente saltaba por encima de los muros para cruzar. Pasaban a los bebés como bultos de una persona a otra. La gente era tratada como si de un rebaño de ovejas se tratara. Pero ahora tenemos delante a una población de al menos 50.000 personas que tiene que pasar a través de una verja cuya entrada es más estrecha que la puerta de mi cocina. What country is Israel occupying? What country are they occupying, you behemoth? They're occupying Israel. Shoman Yehuda is Israel. Go back to America. I live here. You live with them, entitled to their opinion. What country is Israel occupying? I'm דור שישי בארץ ולי יש להם זכות לחשוב את זה. אני נולדתי פה, ההורים שלי, הסבים שלי, 6 דורות, ואני אומרת לך, יש להם זכות לחשוב ככה, והם גם צודקים, אבל יש להם זכות. El movimiento de las mujeres de negro empezó hace 17 años y medio. Fue una de las primeras respuestas a la ocupación y sigue surtiendo efecto. Cada viernes hay que venir vestida con ropas oscuras, a ser posible de negro. Cogemos unas pancartas con la forma de grandes manos negras en las que se puede leer «Acabad con la ocupación», en hebreo, inglés y árabe. Y después de estas mujeres llegaron otras muchas formando numerosos grupos de protesta. Mahson Bach se compone de muchas mujeres de negro, entre las que me incluyo. Las mujeres de negro, ¿por qué van de luto? ¿Quién se ha muerto? Están en contra de la ocupación. ¿La ocupación de Irak por los americanos? Se refieren a los asentamientos en Cisjordania. ¿La hemos ocupado nosotros? Si los judíos no estuviéramos allí, ellos con sus bombas seguirían matando a nuestra gente inocente. Esto es increíble. Durante la Pascua judía, el Señor nos salvó de la esclavitud y nos condujo hacia la libertad. Desde Egipto hasta nuestra tierra. ¿Quién puede negar que sea nuestra tierra? Si no fuera nuestra, ¿por qué íbamos a felicitarnos durante esta conmemoración? Y entonces, ¿para qué comemos matzo? ¿Para qué? Este tipo nos quiere convencer de que Dios es un auténtico agente inmobiliario. ¿Será posible que Él nos entregara esta tierra diciéndonos, mirad, por aquí están los lindes de los terrenos que os he dado? Y luego nos dio las escrituras de propiedad. A corto plazo, el pueblo ocupado siempre es la mayor víctima. Pero a largo plazo, las fuerzas de ocupación son las auténticas víctimas. Porque su sociedad se va corrompiendo cada vez más. Y su pueblo es cada vez más inmoral. Una vez, soldados anónimos abusaron de una mujer que llevaba a su hijo pequeño en brazos, mientras intentaba cruzar un puesto de control. Su marido imploró a los soldados para que tuvieran piedad con ella porque estaba sangrando. Pero ellos solo lo echaron de allí con frases vejatorias. Los soldados hablan como si se dirigieran a una manada de bestias. No habrá nadie que pueda escabullirse de su responsabilidad. Responsabilidad que es de todos. Somos culpables con nuestro silencio, con nuestra indiferencia y con la desbordante realidad de que todo ello se hizo en nuestro nombre. Cada uno de nosotros somos un soldado en un puesto de control. ¿Es que no habéis visto a aquella mujer que se alejaba cojeando mientras se apoyaba en un amigo? Tiene una herida en el pie. Ella no puede viajar en ningún vehículo. Tiene que caminar para cruzar el puesto de control. Los coches pueden llegar solo hasta cierto punto y desde aquí no la pueden recoger. Hoy no se permitió pasar a ningún coche por aquí y ella tuvo que caminar sobre su pie herido. Estas cosas hacen que una se vuelva muy radical. Es imposible permanecer indiferente. Es imposible mirar a otro lado. No es posible asumir esto ni sentir indiferencia. Es fácil no pensar en las penurias de los palestinos desde la comodidad de nuestra propia casa.
Pero es imposible que no te afecte cuando lo estás viviendo. Yo comprendo que las medidas de seguridad son necesarias hasta cierto punto, pero debe haber cierta proporción entre los sufrimientos que estamos causando a costa de nuestra propia seguridad. Opino que los puestos de control son un claro ejemplo de que no existe ninguna proporción. Pedimos todo esto a cambio de no dar nada. No tenemos reparos a la hora de causarles sufrimientos y con ello podemos extremar nuestras medidas de seguridad. Esto no está bien. No está bien. Maya es menos radical que yo. Pero soy más radical ahora que antes. Sí, es mucho más radical ahora que cuando empezó. Muchísimo más. Esto hace que te vuelvas muy radical. Estoy de acuerdo con ella en eso. Pero es que además yo pienso que todo esto no se ha organizado para extremar las medidas de seguridad. Lo que pienso es que los puestos de control son precisamente el punto de origen de terroristas, donde comienza a forjarse el terrorismo. Ocurre cuando se obliga a la gente con niños pequeños a caminar así. ¿Quién sabe lo que pensarán un día esos niños? Y eso que hoy es uno de los días buenos. No veo que ningún soldado acose a nadie. Pero el simple hecho de tener que hacer esto, este ir y venir bajo el yugo de los controles en su propio pueblo, sin poder conducir sus coches hasta la puerta de sus casas. ¿Por qué los israelíes pueden hacerlo, pero los palestinos no? Son lugares terribles y criaderos de sentimientos de furia. Hoy es un buen día, pero aquí no siempre hay tanta tranquilidad. Hace buen tiempo y los soldados se comportan bien. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Ya veis que esto te vuelve radical. Al principio los palestinos sentían mucha animosidad hacia nosotras. Nos consideraban israelíes. Tenían miedo de que podíamos ser de la Shin Bet. Pensaban que veníamos de parte de la inteligencia o que éramos policías. Quizá incluso formábamos parte de un comando del ejército con ropas de civiles. No se fiaban de nosotras en absoluto. En más de una ocasión un palestino me ha espetado: no queremos vuestra ayuda. No queremos veros por aquí. Fuera de mi vista y que no os vuelva a ver. Pero con el tiempo eso ha cambiado. Esta es mi hija, Amina. Me mandan desde Calquila para hacerle unas radiografías en Nablus. Allí no se pueden hacer radiografías. ¿Este es el volante médico? Sí, tengo dos volantes. Uno es para su cabeza y el otro para sus ojos. ¿De dónde eres? Soy de Farjable y me dirijo a Nablus. ¿Has intentado cruzar? Sí, lo he intentado en 5 ocasiones, pero no me lo han permitido. Ha sido completamente imposible. Además, el médico me ha dicho que tenía que ir por urgencias. Me hago cargo. Ascendí a oficial y el poder me corrompió a mí también. De vez en cuando la gente habla de una ocupación moral. Nos dicen que si nos comportamos con educación en los puestos de control, si sonreímos con amabilidad y no somos soldados malos, todo irá sobre ruedas. Y yo les contesto que una mierda. No hay manera posible de estar en los territorios o en los puestos de control y ejercer tus obligaciones de una manera risueña. En el mismo momento en que te encuentras allí, te invade la violencia, la agresividad, y acabas corrompiéndote, como le sucede a todos los demás. Los palestinos se vuelven serviles ante los puestos de control. Piensan que si no quieren meterse en líos y si quieren pasar sin problemas, tendrán que bajar la mirada y presentar sus papeles. No importa lo que digan los soldados, tienen que permanecer en silencio y con un poco de suerte los dejarán cruzar. Uno de los motivos por los que creo que puedo ser de utilidad en los puestos de control es por mi físico. Porque me ven con mis cabellos blancos y a menudo me llaman Doda. Porque les parezco como una de sus tías o sus abuelas. Físicamente soy el prototipo de la mujer madura judía, la mujer ashkenazi. Es imposible parecer más judía que yo. Creo que ellos intentan disimular y no hacen nada que yo pueda ver, de la misma manera que no querrían que los viesen sus tías o abuelas. Ahora os voy a contar una historia verdaderamente triste. Yo misma vi lo que sucedió con mis propios ojos. Ocurrió un día en que los soldados retuvieron a la gente hasta que finalmente les devolvieron sus papeles. Empezaron a repartir los pasaportes, llamando a la gente por su nombre.
Normalmente pasan 3 o 4 de una vez. Al final, cuando todo el mundo tenía sus pasaportes, un hombre gritó: «Esperad un momento, el carné con mi permiso de trabajar aquí ha desaparecido». Y entonces todos los soldados empezaron a decir: «¿Qué ocurre? ¿Quién lo tiene? Vamos a comprobar a ver si lo tenemos». De pronto una mujer soldado dijo, sonriendo como una niña coqueta: «Vaya, puede que lo tenga por aquí». Y dando una vuelta metió una mano en el bolsillo de su pantalón y sacó el documento que le permitía a aquel hombre trabajar en Israel. Se lo entregó porque todo había sido una broma sin importancia. De no haberse percatado a tiempo, el hombre habría tenido muchos problemas. Considero que este tipo de comportamientos por parte de una joven israelí es cruel y triste. Pero ella sabía muy bien mi manera de pensar y me dijo: «A ti no te gusta lo que hago, pero ¿sabes una cosa? Soy tan buena judía como tú». El judaísmo nos indica que todos los seres humanos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto nos es encomendada la tarea de respetar los derechos humanos de todos. Existe una maravillosa historia, una historia que se relata en la Biblia, por supuesto, en la que Agar e Ismael son obligados a adentrarse en el desierto. A punto de fallecer por falta de agua, Dios los provee de un pozo para saciar su sed. Pero acercándose los ángeles a Dios le dijeron: «¿Por qué obras así? ¿No conoces todos los problemas que los hijos de Ismael han de causar al pueblo judío a lo largo de la historia? ¿Acaso no es mejor acabar con ellos aquí y ahora? Déjalos y que se mueran». Pero Dios se negó. Porque Dios sabe que no hay historia ni futuro que sean inevitables. Y dijo Dios: «El que ahora tengo delante de mis ojos es aún un niño inocente». Y los que fuimos creados a la imagen de Dios no podemos ser menos. Nosotros también hemos de superar las barreras emocionales y las barreras ideológicas. Y tenemos que aprender a diferenciar entre la gente que quiere venir a matarnos, de los cuales tenemos que defendernos legítimamente, y aquellos otros que son inocentes. Si no somos capaces de lograr esto, nos veremos todos atrapados en el mismo infierno. Me niego a cerrar mis ojos, mis oídos y mi corazón a los sufrimientos de mis vecinos, los palestinos. A mi entender, la llamada en contra de la ocupación debe partir de nuestras voces. Los israelíes ponemos el dedo en el gatillo mientras decidimos quién debe vivir y quién debe morir, entre quién puede cruzar los controles y quién no. Pero somos diferentes los que nos negamos a servir en los territorios ocupados, porque a nosotros nos importa. Nosotros somos los sionistas. Yo no he venido a predicar a los soldados. He venido para asegurarme de que alguien protegerá a los que no tienen protección. Por esa razón he venido. En ese momento, los que carecen de protección en Israel son los palestinos. Quisiera contaros lo que me dicen algunos soldados. Y no sabría decirte cuántos me lo dicen sin ningún rencor. Me dicen: «El único árabe bueno es el árabe muerto. Tenemos que acabar con todos». Me lo han dicho muchas veces. Y me lo dicen porque están intentando explicarse, para que yo entienda por qué se comportan como lo hacen. Cuando lo dicen, no hablan de matar solo a terroristas suicidas, no, dicen todos los árabes. Esto es una basura. Es una total ausencia de sentimientos. Y creo que nace como consecuencia de la ocupación. Tiene que brotar de un fondo de insensibilidad hacia los demás. Lo que no se puede hacer es abrir y cerrar el grifo continuamente, según nos venga en gana. No se puede ser caritativo en un momento y cruel el otro. O somos un pueblo sensible o no lo somos. Me consta que antes fuimos un pueblo solidario y debemos recuperar lo perdido. En una soleada mañana de Sabbat, a finales de invierno, hice un ramillete con las flores que crecían en un campo cercano al puesto de control. Entregué una flor a cada palestino que llegaba. Todos reaccionaron de un modo asombroso. Incluso la gente que no podía dejar pasar. Había demasiada gente.
Y yo les decía, lo siento. Pretendía que pudiesen sentir algo de compasión y esperanza por mi parte. Si no somos capaces de sembrar la esperanza, estaremos perdidos. Pero yo lo he conseguido. De pronto me sentí fuerte y en ese momento fue cuando dejé de tener miedo. Ahora hago lo que me dicta mi conciencia. Ya no temo lo que me digan las autoridades. No sé lo que pensarán de mí los mandatarios y los israelíes que vean esta película. Ni siquiera me interesa. Lo que me interesa de verdad es el grado de humanidad que puedo mostrar como soldado ejerciendo mi labor. He ahí un soldado que muestra ternura y que tiene que convivir con los demás. Seguirá rodeado de los demás soldados. Ayer vinimos al puesto de control y el fotógrafo y Eric, el cámara, me dijeron, no hay nadie pasando. Parece que hoy todo está desierto. Pero yo les dije que seguramente no estaban dejando pasar a nadie y que esperásemos a ver qué pasaba. Y acerté. Había una multitud de gente que se agolpaba para entrar, pero no los dejaban hacerlo. En el mismo instante que aparecimos con las cámaras, la gente comenzó a pasar. De modo que al soldado tierno no le importaba dejar que la gente estuviese esperando a pleno sol durante una hora, deseosos de llegar a sus casas después de una jornada laboral. El soldado tierno ya no sentía tanta ternura, pero los dejó pasar. Una vez que llegamos nosotros, algunos soldados intentan abrir un poco la mano. Se puede decir que ellos se han buscado la ocupación actual. Hemos tenido que volver a colocar los puestos de control porque los israelíes tememos por nuestra integridad física. Había quienes como yo sentían simpatía y empatía por los grupos como Maxon Bach, pero hoy me parecen ridículas. Me parece que son gente que no ven la realidad que tienen delante de sus ojos. Creo que son personas que se agarran a un pasado obsoleto y que no se dan cuenta de que ahora les están escupiendo a la cara. A mí que no me hablen de desesperanza. Quede claro que yo, a día de hoy, no me siento menos desesperado que los palestinos. Me desespero cada vez que mis hijos salen de casa, cada vez que mis hijos se van al centro de la ciudad para coger un autobús. No estoy menos desesperado que los palestinos. El muro mide 8 pies de alto. No, perdón, mide más. 8 metros. Una amistad me hizo un comentario hoy. Dijo que mide más que el antiguo muro de Berlín. Este muro nos impedirá contemplar la belleza de las colinas de Judea y a ellos los encerrará dentro de un pequeño recinto amurallado, lejos de absolutamente todo. No podrán moverse, no tendrán salida. Hemos creado una olla a presión. Esa olla está llena de gente que no podrá trabajar, que no podrá desplazarse, ni siquiera dentro de su olla. Y creo que todos sabemos lo que ocurre cuando la presión aumenta dentro de una olla. Aquel día era mi cumpleaños. Yo me dirigía feliz al centro comercial. Pensaba en el color de las flores que compraría. Pensaba en cómo las iba a colocar en el jarrón. Qué poco sabía yo lo que me esperaba de verdad. En esto llego al centro comercial. Justo a la altura de la entrada hubo una enorme explosión. No se puede imaginar la magnitud de la explosión. Fue indescriptible. Pude ver a una persona envuelta en llamas. Fue un espectáculo dantesco. No hay palabras para describirlo. El fuego me quemaba todo el cuerpo. Se me clavaban en el cuerpo cristales rotos, clavos y metralla.
No podía protegerme, no podía hacer nada. La sangre manaba de las heridas en mi rostro. Estaba quemada, pero no podía moverme. No podía hacer nada. Nunca antes había sentido odio. Ahora los odio, me dan asco. No quiero volver a tenerlos cerca nunca más. Nunca más. Que se queden ellos allí y nosotros aquí. Tiene que haber una frontera. Tiene que haber una frontera y no hay más que hablar. Israel dispone del derecho legítimo de colocar una valla en su frontera y de colocar puestos de control. Son derechos que tiene cualquier país soberano en el mundo. Pero me pregunto, ¿por qué hay que levantarla en el territorio de ellos? ¿Por qué truncar sus vidas? Israel está intentando demostrar a la fuerza que todo nos pertenece, solo a nosotros, y que será para siempre nuestro. Eran las 10 de la mañana, y esa noche era la primera de la Pascua judía. Pudimos ver a una ambulancia que bajaba a la calle a toda prisa. Yo me preguntaba por qué iba tan deprisa. No entendía por qué no encendían las sirenas y llevaban a una persona enferma. Cuando paramos la ambulancia se bajó un hombre que se identificó como médico. Yo le dije que no habría problemas y pedimos al conductor que abriese las puertas de atrás. Se asomó una señora con un bebé y 2 niños pequeños. Lo primero que se me ocurrió fue preguntar al médico por qué me había asegurado que no llevaban a nadie. Llamamos por la radio y comprobamos que el nombre que estaba en el carné del conductor figuraba en una orden de busca y captura. Luego, otro soldado que hablaba árabe mejor que yo le preguntó al conductor si transportaban algo y no contestó. Pero entonces el médico dijo, sí, hay algo debajo de la camilla. Bajo la camilla había 10 kilos de explosivos envueltos en un jersey que iban camino a explosionar dentro de una sinagoga. Siempre digo que los 10 kilos de explosivos son como mis 10 años de servicio. 1 kilo por cada año cumplido. Y si ese fue el precio que tuve que pagar, por mí estupendo. ¿Os parece que voy a los puestos de control para hacer daño a alguien? ¿O para saciar mis frustraciones con alguien? Puede que los puestos de control sean precisamente la forma más humanitaria de impedir que los daños lleguen a mayores. Han ocurrido demasiadas cosas. El círculo de personas que han sufrido se ha agrandado. Hubo tiempos en que era posible ignorar estas cosas y pensar que era un ataque más. Y qué triste, pero menos mal que no había pasado aquí. Pero sigue ocurriendo a nuestro alrededor. La madre de un amigo mío fue asesinada en un autobús en Jerusalén mientras iba a su trabajo. O la hija de un amigo que acababa de volver de la India y que fue asesinada hace 3 meses mientras se dirigía a la universidad. Tenía la misma edad que yo, 23 años. Hay cada vez más historias como estas y la tensión va en aumento. La gente empieza a tener miedo de seguir adelante con su vida. Esta no es una situación normal. Por tanto, no me podéis pedir que me preocupe por los demás palestinos. Envié a mi esposa en ambulancia hasta Nablus para dar a luz allí en una clínica privada. Los médicos se dieron cuenta de que tendrían que realizar una cesárea. Me dijeron que me costaría determinada cantidad de dinero, del cual no disponía. Yo les aseguré que se lo pagaría al día siguiente. A la vuelta llegué al puesto de control de Sarra.
Y los soldados que allí había me preguntaron que a dónde iba. Les contesté que a Nablus, pero me dijeron que era imposible, que estaban en toque de queda. Yo insistí en que no tenía intención de darme una vuelta por el lugar y que iba solo porque mi esposa estaba ingresada en el hospital porque la habían tenido que intervenir. Me asusté mucho, porque de repente me dispararon. Me giré y le pregunté al soldado si así era como mostraban su respeto hacia los demás. Les pregunté por qué me disparaban. Les grité que si no querían que cruzase, no pasaba nada, que me volvería a casa. Les pedí que por favor no me hicieran daño. Uno de ellos se me acercó corriendo y me intentó golpear aquí. Yo intenté defenderme como pude con la mano, para amortiguar el golpe. Me tiraron al suelo y me dieron una paliza de muerte. Creí que no viviría para contarlo. Le dije al soldado que mi hijita acababa de nacer, pero él me contestó que mi hija no conocería a su padre. Luego me dijeron que si no me marchaba me dispararían. Intenté caminar, me repetía a mí mismo que quizás alguien vendría en mi auxilio. Y entonces apareció la gente de B'Tselem, que es una organización de derechos humanos. Aquel día mis ayudantes y yo detuvimos el coche para comer algo. En esto veo que un hombre está bajando la calle y al llegar a nuestra altura no nos saluda diciendo Shalom, lo que me pareció extraño. Le pregunté si venía del puesto de control y si habían sido ellos los que le habían propinado una paliza. Pero no fue capaz de contestar. Hizo un gesto y se desplomó sobre la carretera y empezó a llorar. No os hacéis idea de lo duro que es ver a un hombre de 43 años llorar de una manera tan desconsolada. Sufría tremendos dolores, pero creo que lloraba más por la humillación a la que le habían sometido que por el dolor físico. Más tarde supimos que tenía una costilla rota, así que tenía mucho dolor. Recuerdo que pasaron a nuestro lado 3 vehículos militares y vieron perfectamente que había un hombre tirado en la carretera. Nosotros les gritamos una y otra vez que parasen. Pero ellos no querían tener nada que ver en el asunto y siguieron su marcha a toda prisa. Entre nosotros conviven judíos también. Piense lo que eso significa. Un judío podía haber recibido un disparo, pero ellos no se hubieran detenido para ayudar. Por lo menos tenían que haber parado para enterarse de lo que había pasado. Al final, llamamos a una ambulancia palestina. Le practicaron las curas de urgencia y se lo llevaron al hospital de Nablus. Aquel hombre, Nazme Sheikh, no se dirigía a Israel. Tenía la espalda vuelta hacia Israel, pero miraba hacia Nablus. Miraba hacia Nablus porque iba a visitar a su esposa en el hospital. No sé de lo que soy culpable. Puede que me culpen de ser árabe, porque no encuentro otra explicación. Es muy difícil de entender. ¿Qué puedo decir? Siento un profundo dolor y no me gusta recordar lo que pasó. Pensé que jamás saldría de allí con vida. Yo solía llegar a los puestos de control con una sonrisa, pero ahora ya no sonrío. Tengo la cara muy seria cuando llego. Si sonrío, un soldado me podría preguntar por qué lo hago y luego me daría una paliza. Ya me pasó una vez, ¿no es así? Así que mejor no sonrío. Yo me marco una meta en mi trabajo y es evitar que llegue el día en que se pueda decir que estas cosas no se sabían. Sale en los periódicos. Las noticias entran en los salones y en las alcobas. Todos los viernes los periódicos llevan estas noticias una y otra vez.
De modo que nadie, por lo menos nadie que lea Haaretz, podrá nunca decir que no sabía que tales cosas estaban ocurriendo, que sucedía todo aquello. Ni hablar. Se publica y ellos tendrán que admitir que estaban enterados, o por lo menos que se podían haber enterado si hubiesen querido hacerlo. El tema de Auschwitz concede legitimidad a las fuerzas de ocupación. Continuamente se hacen comparaciones entre los nazis y nuestros enemigos actuales, los árabes o palestinos. Pero comparar a Hitler con Arafat no tiene ningún fundamento. Es una ridiculez que no tiene sentido. Distorsionan la realidad. En esta zona, Israel tiene los medios militares más fuertes, disponiendo de todo un arsenal de armamento poderoso, del que pocas naciones pueden presumir. Así que esta amenaza de otro Auschwitz, con la que continuamente nos meten miedo, impide la posibilidad de liberarnos de este conflicto eterno, que no nos deja vivir como personas normales y en paz. Estamos asumiendo este horrible papel de víctimas perpetuas. Estamos sacrificando a nuestros propios hijos sobre el altar de un conflicto innecesario. ¿Sabe una cosa? Es muy extraño hablar de David en tiempo pasado. David era el hijo de mi alma. David fue asesinado en el puesto de control, que fue creado ante las insistencias de los que se establecieron en los territorios ocupados. Si uno quiere ir a vivir en algún asentamiento, que es como una casa de locos, en una caravana en alguna colina, porque de verdad cree que pueda existir el gran Israel, que lo haga. Pero ¿por qué pusieron en peligro la vida de mi pequeño? De hecho, el mayor insulto que me hicieron fue que al día siguiente de matar a David, quitaron el puesto de control de allí. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que mi hijo dio su vida por Israel? Yo creo que no. Yo comprendo que Israel temía que una vez más sería el pueblo oprimido, el pueblo pobre, los desgraciados, los miskenin, tan cultos pero tan muertos. Y el precio que hemos tenido que pagar es que hemos aprendido a ser duros. Hemos aprendido a infligir aquello que hemos padecido. Creo que nos costará mucho tiempo purgar nuestras culpas.
Estoy convencida de que necesitamos un Estado judío. Pero me niego a aceptar que tenga que ser a expensas de otra nación. Y me niego a creer que tengamos que ocupar los territorios para seguir siendo un Estado judío. El mayor traidor es el que mantiene a Israel en su puesto de fuerza de ocupación, de Estado inmoral y de Estado injusto. Los responsables de esto son los auténticos traidores. Nosotros intentamos crear un Israel justo, como lo fue antiguamente. Entonces era un Israel más pequeño, pero más justo. Creo que nosotros somos los verdaderos patriotas.